Claro, yo aquí en la goma y vea sin grabar. Estamos acá grabando. Muy buenos días, muchachos. Estamos empezando a grabar, grabamos bastante tarde. No había caído en cuenta de esto. Bueno, ya hicimos una pequeña introducción de qué es lo que nosotros vamos a ver. Entonces, continuemos. ¿Listo? No nos queda otra sino continuar. Bueno, listo. Vamos a ver el primero de los sistemas, que es el sistema binomial de nomenclatura. Ese es el que instauró, el famoso Carl Linneo, ¿sí? O Linnaeus, como dice allí. El señor vivió hace ya ratico, ¿sí? Hace unos 300 años, 400 años vivió el señor, pero digámoslo así de esta manera, dio las bases para empezar a nombrar y clasificar a los animales. ¿Listo? Ya lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos un material para explorar, entonces ya lo vamos a ver más adelante. Y miren, ahí sigue la actividad número 4. Entonces miremos a ver. Vamos a ver qué nos dicen de este señor. Bueno, Carlos Linneo, o Carl Linnaeus, ¿sí? Fue un médico y un botánico sueco. El señor, pues claro, le gustaba su cuento de biología y también le gustaba pues clasificar y mirar y estudiar a las plantas. Él fue el que fundó la taxonomía moderna, ¿sí? Y es el que nos permite precisamente utilizar la nomenclatura binomial. Es decir, la nomenclatura binomial trata de darle dos nombres a los animales. Esto lo que hace es emparejarlos dentro de familias. Por eso es que yo me llamo Fabián Quintero. Yo soy Fabián, sí, mi ser como tal, Fabián, pero pertenezco a la familia Quintero. Miren que ahí hay que una nomenclatura binomial, dos nombres, Fabián Quintero. Eso me está diciendo que yo soy Fabián, pero al mismo tiempo me está diciendo que yo pertenezco a la familia Quintero. ¿Listo? Entonces, más o menos se trata de darle a los animales un nombre y un apellido. ¿Listo? Pero no es como hacemos con nuestras mascotas que se llaman Lulú y Firulais y Trotsky. No, no se trata de eso. Sino que, por ejemplo, todos los perros, todos, el chiquito, el grande, el feo, el bonito, el que no se ha bañado, el callejero, todos los perros se llaman canis, ¿sí? Todos los perros tienen el nombre canis. O, por ejemplo, todos los felinos, y ahí entra quiénes. Ahí entra el león, el tigre, el gato de su casa, el de la vecina. Todos los gatos tienen el nombre Felis, ¿sí? Entonces, miren que se trata de eso. Vamos a mirar, vamos a mirar. Sigamos. Bueno, ¿qué se utiliza para nombrar los organismos existentes? Y ojo, agruparlos por categorías similares. Volvemos a los mismos, volvemos a lo mismo. Este sistema trata de eso, de categorizar, de organizar, de ordenar a los animales de acuerdo a sus características. ¿Listo? La taxonomía es una disciplina que se relaciona con la biología sistemática. Bueno. El sistema de nomenclatura binomial es un sistema utilizado para nombrar especies. ¿Listo? A cada especie, ojo, a cada especie se le da un nombre que consta de dos partes. Es lo que estamos hablando ahorita. La primera parte es el género al que pertenece la especie. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del Homo sapiens, ¿sí? Homo sapiens, nosotros somos Homo sapiens, ¿sí? Yo sé que usted se llama Francisco José Ateortúa, yo sé que usted se llama así, ¿vale? Pero usted, como ser humano, como especie, usted pertenece a los Homo sapiens, ¿listo? Entonces, miren, la primera parte, es decir, la palabra homo, me indica a qué especie a qué género pertenezco, ¿sí? ¿A qué género pertenezco? Nosotros pertenecemos al género Homo, ¿sí? Y la segunda parte, es decir, la parte sapiens, ¿sí? Es parte del nombre de la especie. Entonces, ojo, nosotros pertenecemos al género Homo, ¿sí? Pero somos la especie sapiens. ¿Y quiénes hay en el género Homo?
Hay una cantidad, ahorita miramos quiénes están en el género Homo, pero nosotros pertenecemos a la especie Sapiens. ¿Listo? Bueno, más adelante vamos a mirar. Miremos otro ejemplo. Miren acá. Por ejemplo, el Apis mellifera. Esos suenan como hechizos de Harry Potter. Un momentico acá. El Apis mellifera. ¿Qué significa el Apis mellifera? El Apis mellifera es donde están todas las abejas de la miel. ¿Sí? Todas esas abejas que ustedes ven, no han visto o que les ha picado y que saben que producen miel, todas ellas, todas, ¿sí? Pertenecen al género Apis y a la especie mellifera, ¿vale? Todas ellas se llaman así, Apis mellifera. La abeja de la miel pertenece al género Apis, ¿sí? Y tiene un nombre científico como el Apis mellifera. Los nombres científicos se escriben en cursiva, por eso es que miren que este Apis mellifera lo tengo allí en cursiva. El género escribe la inicial en mayúscula, por eso Apis va con mayúscula, por eso Homo también va con mayúscula, y la especie va en minúscula. Por ejemplo, ¿cómo se llama el hombre? En este caso, los humanos, Homo sapiens, ¿listo? Y hay una cantidad, usted puede encontrar todo lo que usted quiera, muchachos. Venga, y ahora buscamos por acá. Vamos a buscar aquí nombres científicos de animales domésticos. Les he colocado acá, animales domésticos, ¿sí? Usted va a tener una cantidad, por ejemplo, miren, Canis lupus familiaris. Ese es el nombre de qué? De todos los perritos domésticos. Ahí está el labrador, el pitbull, el criollito, todos están allí. Todos son Canis lupus familiaris. ¿Sí ven? Vamos a ver aquí 10 nombres científicos de animales. Ustedes pueden investigar todo lo que quieran, muchachos. Por ejemplo, miren acá. Voy a agrandarlo un poquito para que lo puedan ver. Por ejemplo, el conejo. ¿Cómo se llama el conejo? El conejo se llama Oryctolagus coniculus. ¿Sí? El perro, Canis familiaris. La gallina, Gallus gallus. ¿Sí? El burro, el burro, Equus asnus. ¿Sí? Mire, por ejemplo, que los caballos, ellos pertenecen al género Equus, ¿sí? Pero el burro, como es una especie totalmente diferente al caballo, el burro pertenece a la especie Asnus. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el hámster, Cricetus cricetus. El caballo, miren la combinación entre el caballo, o más bien la comparación entre el caballo, por ahí sí. Miren la comparación entre el caballo, Equus caballus, y la del burro, Equus asnus. ¿Sí ven, muchachos? Miren que pertenecen al mismo género, Equus. ¿Por qué? Porque tienen las mismas características, ¿sí o no? Un burro, pues no es lo mismo que un caballo, por supuesto que no, no es lo mismo, pero tienen características muy similares. Por eso pertenecen al género Equus. ¿Listo? Miren que acá también el caballo pertenece al género Equus. Pero ¿qué es lo que cambia? Cambia la especie, muchachos. Cambia la especie. Miren que este burro es Asnus, ¿cierto? Mientras que el caballo es Caballus. Entonces, eso es lo que lo diferencia, ¿vale? Mi hermano se llama Juan Camilo Quintero y yo me llamo Fabián Andrés Quintero. Ambos pertenecemos a la familia Quintero, pero él es Juan Camilo y yo soy Fabián. ¿Listo? Lo mismo sucede acá. Tanto el caballo como el burro pertenecen, digámoslo así, a la familia Equus por sus características, pero uno es Asnus y el otro es Caballus. ¿Listo? Para que lo tengamos entonces allí muy, muy, muy en cuenta. Miremos, por ejemplo, ahorita los nombres científicos de los homínidos. Nombres científicos de homínidos. Es decir, la familia de
humanos que han habido. Vamos a ver humanoide, principios humanos, Homo sapiens sapiens, de los primeros son la evolución humana, guía para entender los homínidos. No van a estar, a ver, nombres científicos de especies humanas. Bueno, vamos a ver, evolución humana. Ah, velo por acá, velo por acá, velo por acá. Nombres científicos. Ah, no, es uno general. Es uno general, es uno general. Vamos a mirarlo un momentico. Y metámonos también acá. Bueno, volvemos a encontrarnos otra vez con Carlos Linneo, vean. Ah, no, es un documento. No me habla mucha cosa este documento, no nos sirvió. Acá tenemos que varios de estos. Mírenlos aquí. Género Homo, ¿sí? Venga, yo hago esto así para que lo puedan ver. Acá. El género Homo, ¿sí? Recuerden que nosotros pertenecemos al género Homo. Y miren que hay Homo habilis, ¿sí? Y ahí nos muestran cómo era el Homo habilis. Miren el cráneo del Homo habilis. El Homo rudolfensis, ¿cierto? Miren, ¿hace cuánto existió? Existió hace 2 millones de años atrás. Hace 2 millones de años existió esta especie, sino que se extinguió. El ergaster, ¿cierto? El Homo ergaster, están todos los que ustedes quieran, muchachos. Miren que por acá apareció el Homo sapiens, ¿sí? Que es el humano actual, aunque nosotros en este momento estamos en el género Homo sapiens sapiens. ¿Listo? Entonces, este también les ayudaría a ustedes a comprender mucho mejor este término de la generación binomial o la generación de los nombres binomiales. Género Homo, especie habilis, en este caso, ¿no? Y todos los que ustedes tienen, vean, acá por ejemplo están los neandertales, ¿sí? Miren que primero fueron los neandertales, esos que nosotros conocemos como los típicos cavernícolas, esos son. ¿Listo? Y luego evolucionamos hasta el Homo sapiens sapiens, que es el humano actual, es el humano moderno. Bueno, listo muchachos. Ahora sí, vamos a explorar, dice nota número 4, visita la siguiente página donde vamos a encontrar objetos de aprendizaje interactivos, ¿listo? Sobre este tema. Y con base a lo que vamos a ver aquí, pues ya podemos hacer la actividad número 4. ¿Listo? ¿Alguna pregunta mientras tanto? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces vamos a... Permítanme un momentico. ¿Y esto qué pasó acá? Ah, bueno. Listo, niños. Vamos a ver entonces este video. Un momentico, cortico. ¿Me cuentan? ¿Están escuchando? Aún Sí, no. señor. ¿Sí Yo están sí. escuchando? ¿Sí? Ya yo miro a ver. Ah, no, ahora ya no. Ahí están hablando, No, No. no se escucha, ¿no? profesor. Entonces, No, no, permítame profe, un no se momentico. escucha. No, entonces permítame un momentico. Tengo que hacer esta vuelta. Sobrevivir y ¿Ahí sí están evolucionar. escuchando? No es verdad que siempre Sí, señor. sentimos la necesidad de ahora sí. buscar Listo, patrones muy y bien. Entonces, denme un momentico, volvámonos hasta acá. Taxonomía, que nos van a hablar de la taxonomía. Vamos a agrandarlo. taxonomía. La taxonomía estudia la diversidad biológica. En forma general puede ser definida como la ciencia que encierra, describe y clasifica todos los seres vivos del planeta. A primera vista no parece muy interesante, pero la taxonomía es muy importante para comprender nuestra biodiversidad y contribuir para su conservación. La verdad, todos nosotros somos de alguna forma taxónomos y siempre lo fuimos.
Fue este comportamiento lo que nos permitió sobrevivir y evolucionar. ¿No es verdad que siempre sentimos la necesidad de buscar patrones y clasificar el ambiente a nuestro alrededor? Lo que podemos comer, lo que podemos usar para protegernos, de qué animales debemos huir. Pero, ¿cuándo fue que esta necesidad de arreglar todos los seres vivos en un esquema de clasificación general fue puesto en práctica por primera vez? Fue Aristóteles en el siglo IV a.C. quien afirmó: para comprender cualquier cosa es necesario comenzar por clasificarla, de acuerdo con sus partes, y subdividir los organismos vivos en dos grupos: plantas y animales. Su trabajo fue seguido por muchos otros naturalistas que se empeñaron en observar e inventariar el mundo vivo. Pero a esta altura los nombres atribuidos eran largas descripciones morfológicas en latín. Por ejemplo, la abeja europea es referida como Apis pubescens, Torarce subgriseo, Abdomine fusco, Pedibus posticis glabris, un trinque Margine ciliatis. Solo mucho más tarde, con el descubrimiento de muchos otros organismos, surgió la necesidad de alterar este sistema de nomenclatura, tornándolo más simple. En el siglo XVII, el médico y botánico Carl Linneo publicó el libro Sistema Natural, que estableció las principales reglas taxonómicas que todavía hoy usamos. Se fue el internet, muchachos. Espera un momentico. Se paró. Sí, buenas. Denme un momentico. ¿Ustedes me están escuchando, muchachos? Sí, señor, yo lo estoy Sí. escuchando. Bueno, ¿y esto qué fue lo que happen acá? Vamos a hacer el viejo truco de reiniciar. Está infalible. Vamos a ver. Estamos Linneo acá. publicó el libro Sistema. Mira, se paras ahí. ¿Será que tiene algún problema el video? Sí, yo creo que debe tener. Ah, no, lo estoy reproduciendo. Nombre genérico en la cual la primera letra es escrita en mayúscula. Perdón. Está compuesta Vámonos un momentico. entonces hacer Linneo Ahí. fue el primero en utilizar de forma coherente la nomenclatura binominal, que hoy conocemos también como nombre científico. La abeja europea pasó entonces a ser referida como Apis mellifera, abeja de la miel. Esta nomenclatura está compuesta por dos palabras en latín: un nombre genérico en la cual la primera letra es escrita en mayúscula y uno específico, escrito en minúsculas. Pero ¿cuál es el origen de estos nombres? Los nombres atribuidos pueden tener diferentes orígenes y explicaciones. Muchos son derivados del griego clásico y asociados a conceptos como Homo sapiens, que significa hombre sabio. Otros hacen referencia a lugares o personas como Trilobite. Aegrotocatelus jaggeri. El motivo del nombre específico es en honor al vocalista de los Rolling Stones, Mick Jagger. Pero, ¿cómo se organizan entonces los seres vivos? En Sistema Natural, Linneo continuó organizando los seres vivos en dos reinos animales y plantas, que subdividió después en diferentes niveles jerárquicos, de acuerdo con el grado de semejanza. Más tarde, en el siglo XIX, Ernst Haeckel, influenciado por Linneo e inspirado por la teoría evolutiva de Darwin, pasó a abordar la diversidad como un proceso dinámico, estableciendo la idea de un antepasado común, intentando llenar las lagunas o vacíos generados por el sistema anterior. Haeckel organizó los seres vivos en tres reinos: animales, plantas y protistas, donde incluyó las bacterias, protozoarios y hongos, cuyas características eran mixtas o no encajaban en ninguno de los dos grupos anteriores. Siguieron después otros naturalistas que contribuyeron enormemente para la taxonomía como ya la conocemos. Un ejemplo es Robert Whittaker, que en principio del siglo XX propuso una nueva clasificación basada en 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Animalia y Plantae. Para hacer esta división, Whittaker se basó fundamentalmente en 3 criterios: nivel de organización celular, forma de obtención del alimento e interacciones en los ecosistemas. Actualmente usamos un sistema de clasificación basado en la división de 6 reinos que agrupamos en 3 dominios o superreinos: Arcae, Eubacteria y Eucaria. Pero dentro de cada uno, los biólogos continúan dividiendo los seres vivos en grupos o taxa cada vez más pequeños, de acuerdo con sus niveles de semejanza. Ejemplo, el hombre y el perro.
Dominio Eukarya, reino Animalia, filo Chordata, clase Mammalia, orden Primata en el hombre, carnívora en el perro, familia Hominidae en el hombre, Canidae en el perro, género Homo en el hombre, Canis en el perro, especie Homo sapiens en el hombre, Canis lupus en el perro. Si por Ojo con esta partecita de acá, tenía el micrófono apagado. Ojo con esta parte de aquí. Devolvámonos acá. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el sistema taxonómico actual de cómo nosotros podemos organizar a los seres vivos de acuerdo a una gran clasificación que vemos que viene evolucionando desde por allá, desde el siglo IV antes de Cristo hasta nuestro tiempo. Vemos, por ejemplo, que la vida en este sentido se organiza en grandes reinos e incluso en superreinos, y que depende especialmente de la organización celular y de cómo nosotros nos relacionamos para alimentarnos. No andando mucho en ese tema, sino más bien como centrándonos en este. Tenemos entonces un muy buen ejemplo de cómo los animales, no, los seres vivos, se organizan. Miren que se organizan de acuerdo justamente a eso, a una jerarquía, desde lo más grande hasta lo más pequeño. Tenemos, por ejemplo, el reino Animalia, ¿sí? O el reino animal. Recuerden que existen 5 o 6 superreinos, que es el animal, el fungi, el protista, el fungi son los hongos, ¿no? El plantae, que son las plantas, y el monera, que son las bacterias. Entonces nosotros pertenecemos, ustedes, su mamá, el vecino, todos los humanos, los perritos, los animales, todos pertenecemos al reino Animalia, sino que empezamos a qué, empezamos, digamos, a diferenciarnos de alguna manera más abajo. Por ejemplo, pertenecemos al filo Chordata. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos una espina dorsal, ¿sí? Miren que ustedes, nosotros los humanos, compartimos con los animales, ¿sí? El hecho de que tenemos una espina dorsal, es decir, tenemos nervios. ¿Listo? Nosotros tenemos nervios, por eso pertenecemos a ese filo que se llama cordados o los chordata. ¿Listo? Los insectos, por ejemplo, los insectos también son animales, ellos pertenecen al reino animal, pero no pertenecen al mismo filo. Ellos no son cordados, ellos no tienen columna vertebral, su sistema nervioso funciona de otra manera. ¿Listo? Lo mismo pasa con los moluscos, como por ejemplo un pulpo. Un pulpo no tiene columna vertebral. Ellos tienen otro tipo de sistema nervioso. Incluso hasta tienen varios cerebros. ¿Vale? Luego sigue la clase. Nosotros pertenecemos a la clase Mammalia. Claro, tanto nosotros como el perro son mamíferos. Somos mamíferos. ¿Sí o no? ¿Nos alimentamos de qué? De leche. Nos alimentamos de leche materna. Y por supuesto, vivimos, o más bien nos desarrollamos dentro del vientre de la madre. Eso significa que pertenecemos a la clase Mammalia. Hay algunas criaturas que no pertenecen a esa clase. ¿Listo? Como por ejemplo los anfibios. Los anfibios son o pertenecen al reino animal. Pertenecen al filo Chordata, porque los anfibios, por ejemplo un sapo, tiene columna vertebral, ¿cierto? Y tiene un sistema nervioso muy bien definido, pero ellos no son de la clase Mammalia. Ellos son otro tipo de clase, porque ellos ni se alimentan con leche, ni viven en el vientre o se desarrollan en el vientre de la madre. ¿Listo? Sigamos. Ahora el orden. Nosotros pertenecemos al orden primata o somos primates, mientras que los perros, en este caso los caninos, pertenecen al orden carnívora. ¿Vale? ¿A qué familia? Miren, la familia. ¿A qué familia pertenecemos? Pertenecemos a la familia Hominidae, que son los homínidos, es decir, todos aquellos que son muy parecidos a los humanos o que tienen características humanas. Mientras que los perritos pertenecen a la familia Canidae o los cánidos, ¿cierto? Por eso es que también se llaman como los canes. ¿Listo? De ahí es donde viene.
Finalmente el género, nosotros pertenecemos al género Homo, mientras que el perro al género Canis, y así sucesivamente llegamos hasta la especie. Nosotros somos Homo sapiens, ¿cierto? Mientras que el perrito son los Canis lupus o los Canis familiaris. Depende pues también si son domésticos o si son perritos salvajes. Listo, muchachos, entonces miren que esto nos permite es precisamente eso, darle una organización a cada una de las criaturas que existen en este momento. Sigamos. Sapiens en el hombre, Canis lupus en el perro. Si por ejemplo pensamos en un pingüino y un águila, ambos tienen plumas, pico y alas, y por eso habrá una tendencia natural por agruparlos juntos, manteniéndolos, por ejemplo, en un grupo aparte del pez. Y si notaron esto, muchachos, miren que esto es lo que hemos estado hablando. Un pingüino nada tiene que ver con un águila más allá de que son aves, más allá de que tienen plumas, tienen picos, tienen patas, tienen alas, ¿cierto? Se supone entonces que al tener características similares debemos agruparlos en una familia como tal. ¿Listo? Así entre ellos no se parezcan en nada. Sigamos. Pensamos en un girasol. Es probable que agrupemos el pez, el pingüino y el águila por ser todos animales, manteniendo el girasol aislado. Aunque los organismos no son solo organizados con base en sus características morfológicas, hoy se considera también su fisiología, análisis molecular, el comportamiento y ecología. Los seres vivos parecen estar todos muy organizados, pero no es verdad. Se estima que apenas el 10% de los organismos de la Tierra están clasificados y el sistema está lejos de ser perfecto. La clasificación taxonómica es en verdad un compromiso que continúa generando discusión entre muchos taxónomos y resulta frecuentemente en esa ida y reintegración de organismos en diferentes grupos, gracias al descubrimiento de nuevos datos sobre evolución y los nuevos modelos de análisis filogenéticos. Listo, con eso terminamos. Entonces, miren, hagamos un rápido recorderis, que ya se nos acabó también la clase. Hagamos un rápido recorderis. O recorderis no, como repaso de qué es lo que acabamos de ver. Como podemos entonces observar y escuchar, lastimosamente somos tantas criaturas, somos tantos seres vivos, que es imposible en este momento organizarlos a todos. Aunque tengamos características similares, ¿sí? Como vimos muy bien aquí en este pedacito donde nos hablaban. Gracias al descubrimiento de nuevos datos sobre evolución, seres vivos parecen que apenas de ser perfectos. Aquí. Esta me pareció pues como bien interesante. Claro, ¿qué tiene que ver un pez con una gallina y con un águila y con un pingüino? No tiene nada que ver. Pues a no ser de que estos dos se comen al pez, ¿cierto? Pero entre ellos pertenecen a una gran familia llamada Animalia, que se diferencia de otro reino supremamente grande que se conoce como el Plantae o de las plantas. Entonces miren que también depende de la necesidad, depende del contexto. Y por eso es que los científicos a este punto no se han puesto de acuerdo. No ha sido posible ponerse de acuerdo porque son una gran cantidad de criaturas. Entonces miren que la taxonomía lo único que nos ayuda es a clasificar, a organizar, a ordenar a los seres vivos en grupos o en familias. ¿Listo, muchachos? En grupos o en familias. Bueno, continuemos a ver. Permítame un momentico. Yo vuelvo a compartir pantalla rápidamente. Muy bien. Listo. ¿Qué más nos encontramos? Bueno, vengamos por acá. Aquí. Listo. Entonces, ¿qué es un género? ¿Qué es un género y qué es una especie? Entonces ya sabemos que un género, ¿qué es? Un género es la clasificación taxonómica inferior a la familia. Sin embargo, es mucho más alto que la especie. En otras palabras, ¿qué es esa vaina? En otras palabras, el género es una categoría. Es una categoría simplemente. Una categoría en la cual nosotros clasificamos a los seres vivos. El género es mucho más general, ¿sí? Por eso es que se llama género. El género es mucho más general para poder clasificar a una determinada especie. Por ejemplo, existe el género femenino, el género masculino, y en este momento pues realmente no se sabe muy bien
que otros géneros haya, pero por lo general hay género femenino y género masculino. ¿Por qué se llaman así géneros? Pues porque son clasificaciones generales, ¿sí? Dentro del género masculino caben todos los hombres, por ejemplo, ¿sí? Y todos los hombres somos totalmente distintos, chiquitos, altos, gordos, flacos, ¿cierto? Todos ellos caben dentro del género masculino. Entonces, miren que género es algo mucho más grande, ¿vale? Entonces, ¿el género qué es? Una clasificación o una categoría taxonómica general. ¿Listo? Es una categoría general. Vamos a mirar entonces un ejemplo. Espere. ¿Y qué es una especie? Bueno, una especie es un poquito más grande, pero una especie es también conocida como una clasificación. ¿Listo? Es la segunda parte del nombre científico y se refiere a una especie dentro de un género. Volvemos a lo mismo. Existen todos los quinteros, ¿sí? Es algo genérico, es el género, por así decirlo, el género quintero. Y existen muchos quinteros, pero ya la especie como tal ya es totalmente distinta. Entonces existe un Fabián Quintero, pertenece a los quinteros, pertenece al orden, perdón, al género quintero, pero su especie en este caso sería Fabián. Eso es lo que lo hace totalmente diferente de los otros quienes, de los otros quinteros. Espero me entiendan ese símil, esa similitud que yo hago en este caso. Muy bien, pueden cruzarse con el ojo acá. Una especie es un grupo de organismos típicamente que típicamente tienen características anatómicas y reproductoras sexuales muy similares. ¿Listo? Por lo tanto, se pueden cruzar, ¿vale? Yo puedo cruzar especies entre géneros. Por ejemplo, miremos acá. Tenemos al oso pardo, al oso polar y al oso negro, ¿cierto? Todos ellos son osos, pertenecen a un género determinado. Creo que es el género Ursus, si no estoy mal. Todos pertenecen al género Ursus, porque todos son osos, ¿cierto? Pero el oso negro tiene unas características, el polar tiene otras y el pardo tiene otras, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Aunque ellos son especies totalmente distintas, al pertenecer al mismo género, entre ellos se pueden cruzar, ¿sí? Es decir, el oso pardo se puede cruzar con el oso polar se puede cruzar con el negro con el pardo, como quieran, quieren, dicen. ¿Listo? Entonces eso es lo que nos están diciendo, muchachos. Entre especies del mismo género se pueden cruzar. Y pues por supuesto esto ayuda a que la evolución sea mucho más grande y sea mayor, ¿vale? Entonces quedamos allí, listo, quedamos aquí, quedamos en este punto, vamos a resolver pues una pregunta, creo que esta misma pregunta es prácticamente la que está allá, la que tenemos aquí, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer, porque ya se nos acabó la clase, lo que vamos a hacer es para la próxima clase, vamos a terminar de explorar, ¿listo? Vamos a terminar de explorar todo esto, vamos a terminar de explorarlo, nos queda muy poquito, ¿listo? Nos queda muy poquito. Y de allí, entonces, ya ustedes quedan para que hagan la actividad número 4. La idea es que la hagan en clase, ¿listo? Y cualquier cosa, pues ustedes me preguntan, ahí miramos. Pero la actividad número 4, e incluso ya la puede hacer, si gusta puede hacerla perfectamente, no hay problema. Y luego seguimos con lo demás. ¿Listo? Luego seguimos con lo demás. Entonces, así quedamos, muchachos. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? ¿No? Bueno. Antes nos llevamos mucho tiempo, muchachos. Porfa, regálenme la asistencia, si son tan amables, para despacharlos y pasar al otro grupo. Si no tenemos nada más que decir y comentar, entonces bien pueda, nos podemos ir retirando. Yo les explico eso. Hasta luego, profe. Chao, chao. Espero que se encuentren Hasta luego, bien. profe. Chao, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe, hasta luego. Chao, Hasta chicos. luego, profe. Dios lo bendiga. Muchas gracias igualmente para todos ustedes. Cuídense mucho. Estamos hablando. Chao, profe. Hablamos, viejo. Cuídate. También, profe.